Hola personas, población, humanidad. Aquí Madame Gorgona una vez más dándoles la bienvenida a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. En esta ocasión quiero hacer una reflexión muy breve sobre un concepto que se menciona mucho en el proceso educativo y que es muy importante en la integración creativa. Les he contado en otras ocasiones que mi forma de trabajar tiene que ver con mi historia personal, además de mi formación académica y mi experiencia profesional. Y es muy importante precisamente por la parte personal, que me gusta utilizar para acompañar a mis estudiantes, tanto en espacios académicos como en sesiones de integración creativa en otros espacios. Este concepto es el criterio. Bueno, recuerden que en estas emisiones no me acerco a ciertos términos desde una definición de diccionario, sino que me gusta contextualizar el uso que le damos y sobre todo a qué me refiero cuando los menciono. Entonces, en este caso, me refiero a un momento, insisto, del proceso educativo, no exclusivamente de las artes, por supuesto, en el que los profesores dicen o decimos, aquí tienes que aplicar tu criterio. Y creo que todas las personas tenemos alguna referencia dentro de nuestro propio proceso en la que nos han dicho eso nuestros profesores. Incluso no solamente en la escuela. Alguna vez hemos estado en la cocina y alguien de la familia nos ha dicho, pues échale tal ingrediente, lo pruebas y le echas como a ti te guste. Y eso es también la aplicación del criterio, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de una manera u otra que debemos comenzar a usar nuestro criterio después de haber aprendido ya algo? Recuerdo personalmente una frase que me heredó mi abuelo materno. Recordarán que en algún momento en una emisión quise hacer un pequeño homenaje a mi abuelo materno por todas sus enseñanzas que están definitivamente presentes en mi enfoque educativo. Y él decía, da lo que pida, y aquí podemos dejar una rayita y a completarle. Entonces yo alguna vez lo escuché decir, da lo que pida la madera. Por supuesto, cuando estaba en su taller de carpintería. Da lo que pide la madera. Y en otra ocasión, cuando mi mamá estaba quizá enseñándome a colorear o a dibujar, la escuché decir, da lo que pide el lápiz. Y seguramente yo misma le he dicho a mis estudiantes, a mi hijo o a quien se haya presentado en alguna circunstancia, da lo que pide alguna cosa. Pienso, me pregunto, ¿qué es esto del criterio? No tengo respuestas contundentes ni categóricas, pero sí, en el proceso de intentar responder esta pregunta, se me ocurre que empezar a aplicar el criterio en el proceso educativo no es otra cosa que pasar del ámbito objetivo de la asimilación de una técnica, del aprendizaje de datos muy concretos, que es un proceso muy objetivo,
recordarán mi emisión sobre la técnica, al ámbito más subjetivo de utilizar esos conocimientos en la vida real y cotidiana. Ahora bien, ¿qué se requiere? Me pregunto, les pregunto, preguntémonos, ¿qué se requiere para desarrollar esta habilidad subjetiva? O, como profesora, me pregunto, ¿cómo se enseña eso? O me regreso un poco, ¿cómo lo aprendí? ¿Cómo aprendí yo misma a aplicar mi criterio después de haber aprendido algo? Digo, me lo pregunto para ver si recorriendo ese camino puedo tener más claro el proceso para compartirlo también con mis estudiantes, con mi propio hijo, por ejemplo. Recuerden que cuando hablo de procesos educativos no me refiero solo al ámbito escolar. Aprendemos muchísimas cosas en casa. Yo personalmente tengo la idea de que lo más importante, las estructuras más grandes que traemos en la cabeza y más firmes, las aprendemos en casa. Mi enfoque personal. Sin embargo, claro, llegamos a una escuela y empezamos a recibir más información y también aprendemos de ciertas personas, profesores, maestras, compañeros también. Este tipo de cosas subjetivas como aplicar el criterio. A ver, ya me dijeron que esto se hace de tal forma, en tales circunstancias. Y de pronto veo condiciones que no eran exactamente las que me enumeraron o me describieron mientras me estaban enseñando. Y tengo que encontrar la forma de resolver con esto que aprendí que pareciera no corresponder tal cual, que hay que hacerle una modificación, que hay que ver desde otro lado. Y entonces ahí entra nuestra creatividad. Y aquí no estoy hablando de un pensamiento netamente artístico, pero sí es un proceso creativo. ¿Cómo uso lo aprendido en la vida cotidiana, en la vida real? Que no era exactamente como decía el libro, como decía el maestro, como me dijeron en la clase, como me enseñó la receta mi abuelita. ¿Cómo? Bueno, recordarán que la integración creativa tiene mucho que ver con utilizar el entrenamiento artístico en otras áreas. Y regreso a la pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Qué habilidades nos pueden ser útiles para desarrollar esto que llamamos criterio, que puede ser muy vago y difícil de comprender? Bueno, en principio, nuestra habilidad de percepción, ¿cierto? De las circunstancias, del entorno, de las condiciones, de las personas. Es decir, de nuestra apertura al entorno. Porque entonces me parece que en la medida en la que seamos capaces de percibir la realidad en el momento, podremos meternos a nuestra covachita mental, ir a nuestros baúles y buscar qué de todo lo que ya sabemos, qué de todo lo que tenemos como experiencias acumuladas nos puede servir para resolver aquello. ¿Será? Recuerden que aquí yo no afirmo nada. Simplemente planteo preguntas, comparto mis reflexiones. Y bueno, también estas cápsulas me han servido para ir compartiendo aquí por qué considero que es útil el entrenamiento artístico como sociedad
la educación artística, aunque las personas no vayan a dedicarse a las artes de manera profesional. He comentado en otras ocasiones que en las artes hay mucho análisis, mucho más de lo que el público general a veces sabe que existe. Las artes tienen gran contenido intelectual y esas habilidades, esos conocimientos analíticos, ese entrenamiento de observar, de percibir analíticamente estructuras, también nos sirve el proceso para observar la realidad, aunque no estemos en un contexto artístico. Podemos percibir situaciones, podemos percibir circunstancias, podemos percibir a los demás. Y en las artes, además del análisis, además de esta parte teórica, tenemos la parte práctica. En la creatividad artística, cuando decidimos hacer una obra, tenemos que hacer uso de recursos técnicos, porque sin técnica las obras no llegan a existir. Eso es algo que también he comentado en emisiones anteriores. Siempre se requiere una técnica para construir una pieza artística. En los entrenamientos artísticos adquirimos técnicas, adquirimos recursos. Y luego viene esta parte subjetiva de ¿cómo los voy a aplicar? Quiero decir algo. ¿Qué de esto que ya sé me sirve para expresarme? Por eso es que yo siempre propongo un enfoque creativo. A mí me gusta que mis estudiantes exploren su propia creatividad con lo que van aprendiendo. No solamente el aspecto interpretativo, por ejemplo, los de flauta, sino también de crear ideas musicales, porque es este mismo proceso que podemos encontrar en otras partes de la vida cotidiana y en los procesos formativos de otras áreas del conocimiento, también no necesariamente artísticos. En estas emisiones he buscado compartir cómo es el entrenamiento artístico, cómo es la formación artística. Es de mi interés explicar que las artes son mucho más que nada más el sentimiento y echarle del ronco pecho. He mencionado esa frase porque se usa mucho en la vida cotidiana, al menos aquí en México. Ay, nada más es el sentimiento, nada más se necesita sentimiento para expresarse en las artes. No. Tenemos una parte muy objetiva, muy técnica, muy teórica que aplicamos en beneficio de la expresión. Por lo tanto, por analogía, me parece que ese entrenamiento artístico también puede ayudar a otras personas de otras áreas del conocimiento a transitar en este proceso de aplicar el conocimiento. A veces yo a mis estudiantes los distraigo un poquito. Si estamos en la clase de flauta, les hago referencias de literatura, de movimiento, como para distraerles del área específica en la que estamos y jalarles analogías que les sirvan para aplicarlas en ciertos casos específicos. Bueno, en este caso lo estoy pensando de la misma forma. Podemos tener un entrenamiento artístico que nos distraiga un poco de otras áreas laborales y del conocimiento, pero que nos dé esta estructura. Recuerden que la integración creativa es la creación de estructuras. Y precisamente en esto de las estructuras es que considero que cada quien va creando sus propios criterios. Cada quien va desarrollando su forma de hacer las cosas.
en alguna emisión mencionaba, en una clase de flauta, todos los maestros de flauta, vamos a decir, lo más importante para tocar el instrumento es soplar. Y para soplar es necesario respirar. Entonces lo principal es la técnica de respiración. Y todos los flautistas sabemos eso y todos los maestros vamos a enseñar eso. Ahora, ¿cómo cada quien enseña la técnica de respiración y emisión del sonido? Es decir, ¿cómo se sopla? Cada quien va desarrollando su criterio, su estilo, sus propios recursos. Entonces tenemos una técnica, todos los flautistas sabemos cómo se debe respirar, cómo se debe soplar. Pero entonces cada quien va yéndose por su estilo, también decimos. Creo que tiene que ver esto del estilo con la aplicación de nuestros criterios personales. Y a la vez esto de los criterios personales me parece que es parte de la creación de estructura. Y a esto me refiero cuando digo creación de estructura. La integración creativa se trata de la creación de una estructura individual. Sí, claro, con base en conocimientos específicos que no estamos descubriendo nosotros, no descubrimos hilos negros. No se trata de descubrir algo que no existía o desarrollar algo que yo descubrí de la nada. Tenemos atrás una sociedad y toda la historia de la humanidad que nos hereda conocimientos, técnicas. Tenemos una historia personal que nos trajo hasta aquí. Pero la integración creativa busca cómo voy a usar yo todo eso. ¿Qué criterios voy a desarrollar para encontrar mi estilo, mi camino? Y bueno, en esta ocasión voy a dejar aquí estas reflexiones. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de una emisión más de Integración Creativa. Yo soy Madame Gorgona. Muchísimas gracias de nuevo. Personas, población, humanidad. Nos vemos la próxima.